Lo siento, no puedo ayudar con eso. A medida que el sol se ponía sobre el horizonte, los ecos de las quejas de Israel resonaban en el campamento. El pueblo, hundido en la desesperanza y bajo el yugo de la sequía, clamaba por la intervención de Dios. Acab, rey de Israel, había ignorado las advertencias de los profetas, llevando a su pueblo a adorar ídolos, pero el tiempo de la prueba estaba próximo a su fin. Elías, el tisbita, un hombre lleno del fervor del Señor, sintió como el peso del Espíritu lo oprimía. En su corazón, la voz de Dios susurraba: «Ve y preséntate ante Acab, yo enviaré lluvia sobre la tierra». 1 Reyes 18, 1. Con determinación, Elías se dirigió hacia el palacio, con la certeza de que su encuentro cambiaría el rumbo de la historia. Cuando Elías se presentó ante el rey, su mirada ardía con la convicción de un mensajero divino. «Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». 1 Reyes 17, 1, proclamó el profeta con autoridad. Acab, furioso por el atrevimiento del hombre de Dios, respondió con desprecio, acusándolo de ser el causante de los estragos. «Has causado que Israel pecara», replicó Acab, lleno de ira. Sin embargo, Elías permaneció firme, sabiendo que su misión iba más allá de ese momento. «Reúne a todo Israel en el monte Carmelo», ordenó Elías, «y allí demostraré quién es verdaderamente Dios». 1 Reyes 18, 19-20, los dioses falsos clamaban por su tiempo, pero el monte Carmelo pronto sería el escenario de un duelo celestial. El pueblo, confundido, se aglomeró, observando la tensión en el aire que presagiaba un giro en sus corazones. Elías, solo, iría contra los 450 profetas de Baal. El corazón de los israelitas latía fuertemente, mientras sus ojos estaban fijos en la figura solitaria del profeta, quien ya había preparado un altar. «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?», preguntó Elías con tristeza. «Si el Señor es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él». 1 Reyes 6 y 21. La incertidumbre era palpable, pero el desafío había sido lanzado. Los profetas de Baal clamaron y se cortaron, pero su clamor solo resonaba en el vacío. La desesperación se apoderó de ellos, y el tiempo pasó sin que hubiese respuesta. Aquellos que habían apostado su fe en un Dios mudo estaban desilusionados, mientras Elías solo permanecía esperando en la fidelidad de su Dios. Finalmente, elevándose, Elías restauró el altar del Señor, colocando los 12 piedras que representaban a las tribus de Israel y sacrificando un toro. Luego, mandó que se llenaran de agua las zanjas alrededor del altar, hasta que el agua desbordara. Con el sacrificio consumido por el fuego del cielo, Elías levantó su voz al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y en un instante que paró el tiempo, el fuego descendió, consumiendo la ofrenda. El pueblo, testigo del milagro, cayó de rostro. «El Señor es Dios», clamaron unánimemente, reconociendo el poder del Altísimo. Elías, con el mismo fervor, se volvió a la montaña, poniendo su rostro entre sus rodillas, clamando nuevamente al cielo. «Señor, envía la lluvia sobre esta tierra moribunda». 1 Reyes 6 y 42, mientras la lluvia comenzaba a caer, un nuevo mensaje de esperanza resonó entre los hijos de Israel. Lo que Acab y los profetas de Baal habían considerado fin, se tornaba en el inicio de un avivamiento. Pero en las sombras, la ira de Jezabel comenzaba a crecer, y una nueva batalla por el alma de Israel iba a desatarse. La pregunta resonaba: ¿podría Elías resistir las fuerzas del mal que se alzaban con furia una vez más? La lucha por el pueblo de Dios apenas comenzaba, y el plan soberano del Señor se manifestaría de maneras que nadie podría prever. El corazón de Israel brotaba de fervor, y entre las gotas de lluvia que caían, se alzó un eco de alabanza. Pero, mientras los israelitas celebraban la manifestación del poder de Dios, una sombra se cernía sobre el reino. Jezabel, esposa de Acab, escuchó los murmullos sobre el milagro en el monte Carmelo, y su furia se encendió como fuego sobre paja seca. Con determinación, envió mensajeros a Elías, amenazando su vida: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, que mañana a estas horas yo te mataré, como tú has matado a mis profetas». 1 Reyes 19, 2. La voz de la reina resonaba con la autoridad de un hacha afilada y la angustia se cernía sobre Elías, como un manto pesado. Ya no eran solo vientos de revelación, ahora se presentaba una tormenta de persecución. Elías, agobiado y temeroso, corrió en dirección opuesta al desafío. Se adentró en el desierto, dejando atrás la luz del triunfo. Bajo un arbusto frondoso, se sentó, añorando paz. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres». 1 Reyes 19, 4. En su desánimo,
la mirada del profeta se nubló y la esperanza parecía evaporarse como el rocío al amanecer, pero en su aflicción, Dios no lo abandonó. Un ángel del Señor se le apareció, tocándolo y diciendo, levántate y come, 1 Reyes 19, 5. A su lado, un pan caliente y agua aguardaban para fortalecerlo. El ángel de Dios se ocupaba de su siervo, dándole fuerzas no solo para huir, sino para continuar un camino de obediencia. Elías comió, y luego, fortalecido, caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios, 1 Reyes 19, 8. Al llegar al monte, Elías se refugió en una cueva. Allí, en el silencio, la voz del Señor se hizo oír. ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19, 9. Y Elías, en su tristeza, expuso su angustia, he sido celoso por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, 1 Reyes 7 y 10. Su voz resonaba con impotencia, sintiéndose como el último de un ejército solitario, pero la revelación del Señor sería próxima. God hizo pasar un viento grande y poderoso que rompía las montañas, luego un terremoto, y después un fuego. Pero el Señor no estaba en ninguno de esos eventos. Finalmente, escuchó un susurro suave y delicado, 1 Reyes 19, 11-12. Ahí, en la quietud, encontró la sobrenatural compañía de Dios, quien le reveló un nuevo propósito. Ve y unge a Hazael por rey sobre Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar, 1 Reyes 19, 15-16. Las palabras del Señor se posaron sobre Elías como un nuevo manto, envolviendo su espíritu cansado en la certeza de que el plan divino continuaría aquí. Un hilo de esperanza se inició, a través de Eliseo, la acción del Señor aún podría manifestarse entre su pueblo. No era el final, sino el comienzo de una nueva era de profecía y purificación en Israel. Mientras Elías se dispuso a seguir el mandato de Dios, su corazón ardía con la promesa de un futuro marcado por la intervención divina. Sin embargo, en el horizonte, la sombra de Jezabel aún acechaba, y con ella, un desafío aún mayor. La batalla espiritual apenas comenzaba, y el pueblo de Dios debía prepararse para una revelación que culminaría en una gloriosa victoria. ¿Podría Elías estar listo para lo que venía? La soberanía de Dios iba a desatar fuerzas que cambiarían la historia, y mientras la lluvia caía y el pueblo celebraba, un nuevo movimiento espiritual estaba a punto de surgir. Elías, revitalizado y fortalecido por el alimento celestial, dejó la cueva y sintió el viento fresco en su rostro. El resplandor del amanecer iluminaba el monte Horeb, y, con paso firme, se encaminó hacia la misión que Dios le había encomendado. No solo debía ungir a nuevos reyes, sino que la voz de Dios le había instruido a preparar a Eliseo, un hombre que tomaría el manto de la profecía. Mientras caminaba, la reverberación de las palabras del Señor resonaba en su mente: los que queden de la espada de Hazael matarán a Jehú, y los que queden de la espada de Jehú matarán a Eliseo. 1 Reyes 7 y 17. Elías comprendió que esta no era una tarea pequeña, sino un acto de guerra contra la injusticia que existía en Israel. Un movimiento de restauración, pero también de juicio. Al llegar a Abel Meola, Elías divisó a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes, en la plena labor del campo. La escena era común y cotidiana, pero Elías sabía que aquel día se marcaría como un hito divino. Con el manto en mano, se le acercó, y sin palabras de preámbulo, le echó el manto sobre los hombros. Eliseo sintió el peso del llamado, y su mirada se encontró con la certeza de su destino. Déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. 1 Reyes 7 y 20, pidió. Elías asintió, reconociendo la decencia de la respuesta. Aquel joven entendería pronto que a partir de ese momento, sus días no serían más como los de antes. Tras despedirse de sus padres, Eliseo sacrificó los bueyes y, al fuego de su ofrenda, invitó a los que le rodeaban a compartir en la fiesta del nuevo comienzo. Este acto simbolizaba su entrega total. El profeta miraba, sintiéndose conectado no solo con el joven, sino también con el futuro de Israel que se movía bajo la mano del Altísimo. Mientras tanto, en la lejanía, la preocupación de Jezabel crecía como una tormenta ígnea. Su ira y su poder parecían imbatibles, y su odio hacia Elías se transformaba cada vez más en un deseo de eliminar cualquier amenaza a su dominio. Sus ojos se centraron en la creciente influencia de Eliseo. Este joven ya no era un simple labrador, era el portador de la voz divina, pero la revelación más profunda estaba aún por llegar. Un día, mientras Elías y Eliseo caminaban juntos, una nube espesa se aproximó.
Era el día en que Dios iba a mostrar su gloria de un modo que ningún hombre podría olvidar. A medida que el cielo oscurecía, Elías sintió en su corazón la inminente llegada de una manifestación poderosa del Señor. ¿Estás listo, Eliseo? Preguntó Elías, sabiendo que se avecinaba un evento trascendental. Listo estoy, respondió Eliseo, aunque un temor reverencial se cernía sobre él. Y en ese momento, un torbellino de fuego, acompañado de un carro de fuego, descendió del cielo, llevando a Elías en una clara danza celestial. 2 Reyes 2:11. De esta manera, la transición de la unción profética se llevó a cabo de manera asombrosa. La tierra reverberó con la majestad de Dios, y Eliseo se quedó frente a aquellos que no podían comprender el impacto de tal evento. El desafío de Jezabel no había terminado, y aún quedaba mucho por revelarse. ¿Dónde está el Dios de Elías?, clamó Eliseo, al ver el manto caer del cielo. Mientras la tierra parecía estremecerse, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. La sombra de la opresión aún pesaba sobre Israel, pero Dios estaba activamente en movimiento, preparando el escenario para una liberación que transformaría todo. ¿Qué nuevos caminos trazaría la mano de Dios en esta turbulenta historia? La promesa de la redención se hallaba en el horizonte, invitando a todos a unirse a la conquista de la fe. Eliseo tomó el manto de Elías y, sintiendo su peso, supo que la tarea que se le había encomendado no sería fácil. Se encontraba en el umbral de un fuego espiritual, y aunque el Espíritu del Señor ahora moraba en él, la presión del cielo y de la tierra iban a probar su fe y su valor. Con su corazón palpitante, Eliseo se volvió al río Jordán, el lugar donde su mentor había cruzado con poder divino antes de ser llevado. ¿Dónde está el Señor Dios de Elías?, repitió Eliseo, mientras golpeaba las aguas del Jordán con el manto. Al instante, las aguas se separaron a cada lado, y Eliseo, con una fe renovada, caminó en seco a lo largo del lecho del río. Sin embargo, el eco de su clamor reverberaba por la orilla. La libertad de Israel no es aún completa. Mientras en el horizonte se divisaban los muros de Jericó, Eliseo recordaba el legado de Elías, cada milagro y cada palabra dicha. Había un fuego en su alma que demandaba un significado más allá de lo cotidiano, un deseo de restaurar el corazón de un pueblo desolado. Entre su mente y su espíritu, la sombra de Jezabel se alzaba como una nube ominosa, su influencia era como un veneno, impregnando la tierra y el corazón de muchos. En esa ciudad marchita, Eliseo conoció a unos jóvenes que, burlándose, le dijeron: «Ve, calvo. Ve, calvo». 2 Reyes 2:23. En ese acto de desprecio, Eliseo sintió la indignación del Señor arder en su pecho. Aquellos jóvenes no sabían que estaban tocando un punto sensible, una carga que compartía con el cielo. Se volvió, con ira santa, y pronunció una maldición: «Que salga de ti una tigrada». Y al instante, 2 osos salieron del bosque y devoraron a 42 de aquellos jóvenes. La juiciosa justicia divina había sido ejecutada, un recordatorio de la seriedad del llamado del profeta. Eliseo sabía que así como Elías había confrontado a los profetas de Baal, su misión sería igual de intensa. El dominio de Jezabel no solo debía ser desmantelado, debía ser confrontado con la palabra de Dios en oración y acciones valientes. Días pasaron mientras Eliseo viajaba a través de ciudades, tocando el corazón de quienes querían escuchar la voz de Dios. Milagros comenzaron a fluir bajo su dirección. El agua amarga de Jericó fue purificada y un pequeño puñado de aceite alimentó a una familia en necesidad. 2 Reyes 4:1-7. Sin embargo, una sombra oscura seguía a sus pasos. Mientras el pueblo clamaba por la libertad, la influencia de Jezabel buscaba acallar su voz, y hasta el rey Joram, en su confusión, persistía en alinear su corazón con el mal. ¿Qué es esto de ser profeta en estos tiempos? El pueblo estaba ansioso y dividido, mientras aquellos que servían a Baal mezclaban sus corazones con aquellos que anhelaban el Dios verdadero. Así, Eliseo supo que no podía avanzar solo. Con cada milagro, el peso de la responsabilidad aumentaba, y en esos momentos de tensión, Eliseo se postraba ante el Señor buscando dirección. Mientras meditaba en su dependencia del Altísimo, un nuevo estallido de revelación iluminó su corazón. En este tiempo de oscuridad, susurró el Espíritu, mi luz es más brillante. Alza tus ojos, Eliseo, pues el fuego del cielo aún desciende. Vendrá un día en que el sistema quebrantado será restaurado, y a través de tu fe, un pueblo volverá a ser mío. Las palabras resonaron como un trueno en su ser. ¿Quién desataría esta nueva ola de restauración? El desafío se presentaba frente a él, y su voluntad se unió a la de Dios. La batalla no era solo por la vida de su pueblo, sino por la gloria del nombre de Yahvé, y cada paso,
cada milagro sería un pleito en el cielo que desataría poder sobre la tierra. Jezabel y sus profetas podrían reinar por un tiempo, pero no por mucho. Con los espíritus caídos acechando tras el velo, Eliseo entendió que Dios estaba preparando aún mayores maravillas, y la historia de su salvación estaba a punto de entrelazarse en el despliegue soberano del Señor. En el ciclo de la lucha por el corazón de Israel, otro secreto se vislumbraba en el horizonte. Uno que revelaría la irresistibilidad del amor de Dios. ¿Qué vendría a continuación en esta travesía de fe? Eliseo continuó su camino, impulsado por la ferviente convicción de que su ministerio no solo tenía que ver con lo que podía hacer en el nombre del Señor, sino con lo que debía aprender de él. Un día, mientras se acercaba a la ciudad de Naín, una gran multitud lo seguía, llenando el aire con murmullos de expectativa. Al entrar en la ciudad, un lamento desgarrador resonó en sus oídos. Eliseo, con su corazón profundo, se detuvo al ver un cortejo funerario delante de él. Era el hijo único de una viuda, y su madre, profundamente afligida, lloraba en voz alta. Eliseo sintió una ola de compasión abrumar su ser. La pena de la madre al perder a su único hijo resonaba con la misma tristeza que él había visto en los rostros de tantos israelitas. Sin pensarlo dos veces, se acercó a la mujer y le dijo: «No llores». Las palabras se sintieron como un susurro del cielo en medio del caos. ¿Cómo podría detener el llanto de una madre en duelo? Eliseo, sintiendo el poder del Espíritu, se acercó al féretro y colocándose sobre él, tomó la mano del joven muerto. «Joven, a ti te digo, levántate», proclamó con autoridad. Un silencio reverente cayó sobre la multitud mientras la vida de este joven comenzaba a latir de nuevo. Los ojos de Eliseo se llenaron de lágrimas, no solo por el milagro, sino por la revelación de que la muerte nunca puede tener la última palabra cuando el poder de Dios está presente. Con un súbito movimiento, el joven se incorporó, lleno de vida, y comenzó a hablar. El asombro se apoderó de todos los presentes, y el pueblo glorificó a Dios diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Este milagro solo fue la manifestación del propósito soberano de Dios en la vida de Eliseo. A medida que el eco de la resurrección resonaba en sus oídos, comprendió que cada uno de sus milagros no solo traía alivio temporal, sino que era una pista del destino eterno que Dios había preparado para Israel. La gloria del Señor se manifestaba, la justicia y la misericordia de Dios estaban empezando a equilibrarse, incluso en medio de la opresión, pero en medio de la jubilación del pueblo, Eliseo sabía que el tiempo de prueba aún no había concluido. La sombra de Jezabel apenas comenzaba a moverse, y el rey Joram, empeñado en consolidar su poder, había decidido intensificar su alianza con los ídolos de la tierra. Eliseo podía sentir que escombros de desconfianza estaban cerniéndose sobre su ministerio. En esos momentos de reflexión, Eliseo se retiró a orar en un lugar solitario. Su espíritu se encontraba inquieto, había una batalla que se libraba en los cielos, y su papel como profeta sería crucial. Señor, muestra tu poder y tu camino. Fortalece a tu pueblo en este tiempo de crisis, y permite que yo sea un instrumento de tu paz y tu verdad. Mientras luchaba en oración, una visión sobrevino a Eliseo. Vio un torrente de fuego descendiendo desde el cielo hacia Israel, purificando y restaurando corazones, pero también un rayo oscuro que se preparaba para atravesar al pueblo. Su corazón se detuvo al vislumbrar lo que sería necesario, un enfrentamiento donde el poder de Yahvé sería explícitamente probado contra los dioses de Baal. «¿Qué solicitarás, Eliseo?», preguntó una voz desde lo alto. Eliseo, sintiendo la gravedad de su misión, recordó las palabras del Espíritu: «La luz será más brillante en la oscuridad». Se sintió preparado para pedir un nuevo ungimiento, un doble porción del espíritu de Elías. Sus labios fueron movidos por la fe: «Señor, dame un corazón como el tuyo y el poder para mostrar tu gloria». Con ese petitorio resonando, Eliseo supo que su destino giraba en torno a la confrontación. Las olas de la aprobación del pueblo, las inquietudes del rey y las sombras de Jezabel le señalaban que la hora estaba cerca. Un viento de desafío se avecinaba, y en su corazón, Eliseo tomó una firme decisión. El camino hacia el clamor de Israel había comenzado, pero con un determinante sentido de urgencia. Estaba claro: la batalla no sería solo por un pueblo perdido, sino por la gloria del Altísimo. ¿Podría ser que este enfrentamiento en la montaña sería el catalizador para el renacer de Israel? La historia se desenvolvía, y el fuego del cielo estaba por descender una vez más, desatando poder sobre la tierra. Mientras Eliseo regresaba de Naín, el clamor de los corazones fue su guía a tierras frustradas y desoladas. Un murmullo de temor y esperanza se cernía sobre Israel, como las nubes oscuras que amenazan con una tormenta inminente. Él sabía que el aliento del pueblo,
tanto agradecido como temeroso, estaba anhelando respuestas. Al llegar a la ciudad de Samaria, Eliseo encontró a los líderes de Israel reunidos, consumidos por la incertidumbre. ¿Dónde está la gloria del Señor?, murmuraban, con el eco de la reciente liberación aún palpante entre ellos. Eliseo sintió el peso de la misión, y con determinación en su voz se dirigió a ellos: la gloria de Dios aún no ha sido revelada en su totalidad. ¿No recuerdan la voluntad de Él acerca de nosotros? Él no ha terminado su obra en medio vuestro. Mientras hablaba, un mensajero llegó con nuevas noticias. La gente de Moab se había levantado en rebeldía contra Israel, desafiando a su rey Joram. Ante esta amenaza inminente, los líderes comenzaron a inquietarse. ¿Cómo enfrentarían la invasión de Moab? Mientras la sombra de Jezabel continuaba acechando desde el trono, Eliseo, sintiendo la presión del momento, se retiró nuevamente a un lugar de oración. En su interior, comprendió que el enemigo no solo era carne y sangre, sino una lucha más profunda contra la desesperanza y la corrupción idolátrica incrustada en el corazón del pueblo. Señor, danos estrategias, danos señales, y sobre todo, otórganos la fuerza necesaria para llevar tu palabra. Dios le respondió con claridad. En su visión, un arroyo de agua cristalina brotaba en medio del desierto, trayendo consigo vida a la tierra desolada. Diles que cavaran zanjas. No verán viento ni lluvia, pero esa agua llenará el valle. Eliseo supo que esto sería un signo para el pueblo y para Moab, un testimonio de cómo el poder de Dios puede traer restauración en los lugares más secos. Reuniendo a los hombres, Eliseo compartió la instrucción del cielo. Cavemos zanjas, y el Señor llenará este lugar de agua. Algunos se mostraron escépticos, pero otros, anhelando un cambio, comenzaron a excavar con vigor. Mientras laboraban, bajo el ardiente sol, una nube de esperanza comenzó a levantarse en los corazones de los israelitas. No solo estaban trabajando por tambalear el desánimo, sino que simbolizaban su fe en una promesa divina. En esa unión de esfuerzo y fe, Eliseo se dio cuenta de que había una transformación inminente en su propio corazón. El pueblo, al igual que él, anhelaba un encuentro poderoso con su Dios. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse, un estruendo aumentó en el horizonte. Los hombres de Moab, al observar el reflejo del agua en el valle, creyeron que era sangre y presuponían que los israelitas se habían destruido entre sí. Con un aire de confianza, avanzaron hacia el campo, pero cuando cruzaron la frontera, lo que encontraron fue una inesperada derrota. Eliseo vio cómo los guerreros de Moab, confiando en su presunción, fueron derrotados sin que se disparara una sola flecha. Aquella batalla, que parecía desventajosa, se volvió una victoria divina. El poder del Señor se había manifestado, y el contingente de Israel se levantó con valor. Esa noche, Israel celebró su victoria, pero Eliseo sabía que esto era solo un vislumbre de lo que venía. Las aguas, llenas de vida, no solo fueron un milagro físico, sino un recordatorio constante del poder restaurador de Dios. Eliseo internalizó una verdad que resonaba: la obediencia y la fe siempre preceden al milagro. Sin embargo, algo en su espíritu le inquietaba. ¿Qué hay más allá de esto, Señor?, susurró en una oración sincera. Muéstrame el siguiente paso en este camino. En ese instante, una luz brillante iluminó su mente y una respuesta sobrenatural llenó su corazón. Un renacer no se detiene. Ni en la victoria, ni en la derrota. Contempla lo que se acerca, Eliseo, porque mi plan aún está en mayor revelación. Y así, un nuevo ciclo de maravillas estaba por comenzar. La historia de Israel estaba lejos de finalizar, y en el horizonte surgía un desafío aún mayor, uno que definiría no solo su futuro, sino también su relación con él. ¿Qué obra gloriosa estaba a punto de ser desatada en medio de su pueblo? Las profundidades del plan soberano de Dios apenas comenzaban a ser reveladas. Eliseo despertó al nuevo día con una inquietud profunda en su corazón. Durante la noche, los ecos de las victorias habían murmurado promesas de gloria, pero también una sombra de advertencia. Señor, ¿qué caminos extraños nos has de mostrar? Al salir hacia la puerta de su residencia, el viento soplaba, trayendo consigo un apósito de susurros divinos. Los hombres de Israel se reunieron nuevamente en el campo. Sus rostros, marcados por el sol y la fatiga de la anterior batalla, estaban llenos de expectación y deseo de seguir las instrucciones de Eliseo. ¿Podrá el Señor hacernos otro milagro? Murmullos se alzaban entre ellos, reflejando una mezcla de esperanza y ansiedad. Eliseo, con su rostro iluminado por la luz del alba, les instó a escuchar: no se detengan, la obra del Señor apenas comienza. La victoria sobre Moab no es el final,
sino el principio de algo mayor. Mientras Eliseo hablaba, una figura llegó corriendo, un mensajero del rey. El rey Joram solicita tu presencia, Eliseo. Ha visto la liberación en el valle, pero ha oído rumores de un ejército de sirios que se aproxima. Su corazón está lleno de temor. Las palabras del mensajero resonaron como un tambor en el pecho de Eliseo. Su mirada se endureció, comprendiendo que el tiempo de actuar pronto llegaría. Esto no era solo una prueba para el rey Joram, sino un nuevo desafío que tomaría toda la nación. Ve y dile al rey que se prepare. No temáis, la batalla no es de nosotros, sino del Señor, clamó Eliseo con autoridad. Se trasladó al palacio, donde Joram estaba repleto de inquietud, rodeado por sus consejeros. ¿Qué haremos, Eliseo? Los sirios son numerosos, y la ciudad de Samaria clama a gritos. Sin perder un momento, Eliseo respondió, así dice el Señor, mañana a esta hora un efa de flor de harina se venderá por un sequel, y 2 efa de cebada por un sequel en la puerta de Samaria. La incredulidad se apoderó del corazón de uno de los oficiales del rey, quien se rió en silencio. ¿Cómo puede eso ser posible? ¿Abrirá el Señor las ventanas del cielo? Eliseo, sintiendo que la incredulidad ponía una nube sobre la promesa, dijo con firmeza, tú verás, pero no comerás de ello. Los días transcurrieron, y mientras afuera un oscuro presagio de los sirios se acercaba, Eliseo se volvió a su pueblo, instándolos a afianzar su fe. El Señor está en control, y su plan se desenredará ante nuestros ojos. La tensión en el aire era palpable, pero en el corazón de Eliseo ardía una llama de certeza. Al caer la noche, 4 leprosos que estaban a la puerta de la ciudad, completamente marginados e ignorados por el pueblo, decidieron actuar. ¿Por qué hemos de quedarnos aquí sentados hasta morir? Si entramos en la ciudad, moriremos por hambre, si nos quedamos aquí, moriremos también. Vamos y entreguémonos al campamento de los sirios, tal vez tendrán misericordia de nosotros. Así, tomando lo que parecía una decisión desesperada, se dirigieron al campamento enemigo. Lo que no sabían era que el Señor había hecho resonar en el campamento de los sirios un estruendo como de carros y caballos, haciendo que huyeran despavoridos, abandonando todo en su camino. Cuando los leprosos entraron en el campamento, encontraron provisiones abundantes y oro que brillaba bajo la luna. Con el corazón rebosante de alegría, comieron y se vistieron con ropas desechadas, pero pronto se dieron cuenta de que lo que habían encontrado no era solo para ellos. Se miraron con asombro y dijeron, ¿qué hacemos? Esto es un día de buena nueva, y nosotros nos estamos quedando callados. Debemos ir y contar a la ciudad lo que hemos encontrado. Y así, corrieron a Samaria con la noticia de la abundancia que habían hallado, así se desató la promesa del Señor. En un giro inesperado, la provisión llegó en un instante de necesidad, cumpliendo la palabra de Eliseo. El pueblo de Samaria, desbordante de confianza en el poder de Dios, se levantó en alabanza. Pero en el fondo del espíritu de Eliseo, una pregunta persistía. ¿Cómo siguen revelándose tus propósitos, Señor? Esta victoria es maravillosa, y aún hay más por venir. La respuesta resonó nuevamente en su alma, todo esto es parte de un plan mayor que aún no ves, Eliseo. A medida que la historia de mi pueblo se despliega, más maravillas ahondan en la raíz de mi soberanía. El aliento divino soplaba en su ser, mientras miraba a la montaña en el horizonte. Era aquí donde otro milagro aguardaba. El sol se levantaba con un brillo casi celestial, iluminando el camino de Eliseo mientras se dirigía a la puerta de la ciudad. La alegría en Samaria era palpable, un eco de la provisión abundante que los leprosos habían traído. Sin embargo, en su corazón, Eliseo aún sentía la presión de las preguntas no resueltas. ¿Qué más tiene el Señor reservado para su pueblo? Mientras caminaba, vio a hombres y mujeres dispuestos a compartir sus bendiciones, alimentando a quienes habían estado hambrientos. La generosidad brotaba de corazones agradecidos, una respuesta a la bondad divina. Eliseo sonrió, sabiendo que la hambre espiritual era algo que también debía ser atendido. Hoy, comenzó a hablar en voz alta, no solo celebraremos la provisión física, sino que recordaremos que el Señor no se detiene en las bendiciones materiales. Es nuestro Dios quien nos ha librado y también nos instruye en su camino eterno. La multitud, que se había congregado alrededor, asintió, absorbiendo cada palabra con expectativa. Mientras se desarrollaba esta escena, en el campo enemigo, los sirios que habían huido despavoridos comenzaron a reorganizarse.
Los rumores de la derrota resonaban entre ellos como ecos de un inminente desastre. ¿Qué haremos? Los israelitas han recibido un poder que no podemos comprender, decía un comandante, mientras miraba hacia la distancia. No podemos quedarnos inactivos, debemos atacar de nuevo y asegurarnos de que su alegría se convierta en lamento. Eliseo, sintiendo la inquietud en el espíritu, se retiró a orar en un lugar apartado. Señor, ¿qué planes tienes ahora para estos hombres de guerra? ¿Cómo protegerás a tu pueblo una vez más? Con cada palabra, la carga se intensificaba en su ser, hasta que fue inundado por la revelación. Las sombras que acechan no serán más que un puente hacia la gloria de mi nombre, le susurró el espíritu. De regreso en el pueblo, uno de los leprosos que se había convertido en mensajero, se acercó a Eliseo. Profeta, ¿qué debemos hacer con la abundancia que hemos hallado? La gente tiene hambre de más que comida, anhelan palabras de vida. Eliseo, reconociendo el llamado del leproso, sintió arder dentro de él la urgencia de proclamar el mensaje de Dios. Reúnan al pueblo. No solo comerán, también deberán escuchar la voz del Señor que les guía. Mientras se preparaban para la reunión, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Eliseo se puso de pie ante la multitud, cada rostro lleno de esperanza y anhelo. Escuchad, oh pueblo de Israel. Así dice el Señor, el enemigo que se acerca será derrotado por mis ángeles. Cada sombra de temor que acecha sobre ti será cruzada por mis promesas. Este mensaje, cargado de poder, resonó en cada espíritu en lo profundo de la noche, mientras las estrellas brillaban en el firmamento, Eliseo experimentó una visión. Los ángeles de Dios se alineaban formando un muro de protección alrededor de Samaria. Este ejército celestial, imbatible y poderoso, manifestaba el cuidado divino en tiempos de angustia. Las multitudes cambiaron su lamento por alabanzas, sintiendo que la victoria era inminente. Pero Eliseo tenía el profundo convencimiento de que lo que venía no era solo una victoria mayor sobre los sirios. Antes de que lleguen las bendiciones, hay un juicio que debe cumplirse, repitió en su corazón. La noche se tornó pesada. Eliseo sabía que el día siguiente traería un nuevo desafío, y sintió el peso de las revelaciones divinas. Los planes de Dios no eran solo para el aquí y el ahora, sino que estaban enraizados en la historia misma de su pueblo. Lo que no ves, Eliseo, solo se revelará a medida que el tiempo avance. Porque el juicio y la misericordia caminan juntos, y el legado de estos días transformará a mi pueblo para los siglos venideros. Así, el profeta miró la oscuridad con confianza renovada, dispuesto a enfrentar lo que vendría. En su corazón, sabía que otro milagro aguardaba, y que la intervención divina estaba a punto de abrirse camino hacia un nuevo capítulo en la historia de Israel. Mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, las murallas de Samaria resplandecían con la promesa de un nuevo día. Eliseo, consciente de las tensiones que aún persistían, se preparaba para enfrentar el desafío inminente. La sombra de los sirios seguía acechando, y la incertidumbre llenaba los corazones de los israelitas. Pero en su interior, Eliseo guardaba la seguridad de que el poder del Señor no solo había traído provisión, sino que también estaba en marcha la purificación del pueblo ese día. Mientras la multitud se congregaba para escuchar la voz del profeta, un murmullo de miedo se alzó entre ellos. ¿Qué haremos si los sirios atacan? La sombra de Jezabel aún nos acecha. Eliseo, sintiendo la urgencia del momento, subió a un pequeño elevador de rocas, su figura recortada contra el cielo despejado. Con voz fuerte y llena de autoridad, exclamó: «No temáis, el Señor peleará por vosotros, y veréis la salvación de Dios en medio de esta tribulación». Éxodo 2 y 14, las palabras resonaron en los corazones cansados del pueblo. Eliseo sabía que la verdadera lucha no solo era contra un ejército humano, sino contra la desesperanza y la idolatría que había permeado la nación. Con un fuego renovado, les recordó la fidelidad de Dios a través de las generaciones, desatando la fe que había dormido. Recordad cómo nos ha liberado de Egipto y cómo nos ha provisto en los momentos de necesidad. A medida que la excitación comenzaba a crecer entre la multitud, Eliseo se apartó para clamar al Señor por dirección. Señor, ¿cuál es el camino que debemos seguir ahora? ¿Cómo llevar a tu pueblo a la restauración completa? Mientras oraba, una revelación iluminó su mente, un asombroso plan que transformaría el juicio en bendición y la desesperación en esperanza. Eliseo regresó ante el pueblo y anunció con convicción: mañana, a esta hora, el hambre será transformada en abundancia. El Señor traerá sobre nosotros una bendición que desbordará, aunque no veáis el viento ni la lluvia. 2 Reyes 7, 1.
Muchos se miraron con incredulidad, pero algunos comenzaron a sentir que quizás, solo quizás, todo lo que habían sido prometido pudiera hacerse realidad. Mientras el pueblo se dispersaba, los leprosos que habían hallado provisiones abundantes tras la huida de los sirios regresaron con una buena noticia. Hemos hallado comida y oro. El campamento enemigo está desierto, tienen miedo y han dejado todo atrás. Su voz vibrante de emoción encendió la esperanza en quienes lo escucharon. El pueblo, tras el consejo de Eliseo, decidió armar un grupo para explorar el campamento de los sirios y confirmar la noticia. La multitud se congregó, ansiosa por ver la intervención de Dios. Al llegar al lugar, lo que encontraron superó sus expectativas. Las mesas estaban llenas de alimento, y no había rastro de los guerreros que una vez amenazaron sus vidas. La noticia de la victoria se propagó rápidamente, y los israelitas entraron en el campamento con alegría y gratitud. El pueblo celebró, no solo por la provisión física, sino porque comprendieron que el Dios de Israel había intervenido una vez más. La bendición del Señor sobre el pueblo fue un recordatorio de su constante fidelidad. Sin embargo, Eliseo, sabiendo que la restauración no era solo un evento de abundancia material, se dirigió de nuevo al pueblo y les instó: esto es un regalo de Dios, pero no olvidéis al que les ha dado todo. Debéis volver vuestros corazones hacia Él y vivir en suyas enseñanzas. Deuteronomio 6, 5-6. Así, urgió al pueblo a ser fervientes en su adoración y a dejar atrás los ídolos. El día siguiente, tras muchos banquetes y alegría, llegó un mensajero del rey que, sin entender el poder de Dios, despreció la provisión prometida. Tú lo verás, pero no comerás de ello, había declarado Eliseo, y se cumplió al momento en que las multitudes hicieron fila para obtener alimento. El mensajero fue aplastado en la puerta, cumpliendo la advertencia del profeta. 2 Reyes 7 y 17, así culminó un ciclo de prueba y liberación. La historia de Israel había cambiado radicalmente, y la influencia de Jezabel empezaba a desmoronarse, a pesar de que aún quedaban batallas por pelear. Eliseo entendió que su trabajo no había terminado. La verdadera restauración del corazón del pueblo de Dios estaba comenzando. Con pasos firmes, Eliseo miró al horizonte, y en su alma se encendió la llama de la convicción: este es solo el comienzo de mayores maravillas. Dios sigue en control, y su pueblo será restaurado completamente. Su fe se enraizó en un futuro lleno de esperanza, y un nuevo avivamiento, guiado por la soberanía del Altísimo, estaba en el horizonte, preparado para erradicar la idolatría de una vez por todas. Así, Eliseo continuó su carrera profética, llevando al pueblo israelita hacia una nueva era de fidelidad a Yahvé, donde cada milagro y enseñanza se convirtió en un paso hacia la plenitud de la promesa divina. La historia de Israel, repleta de desafíos, triunfos y revelaciones, seguía su curso, sustentada por la poderosa mano de Dios que nunca se apartaría de su pueblo. ¿Qué te ha parecido esta reveladora historia? Déjanos tu mensaje en los comentarios y cuéntanos cómo ha tocado tu corazón. No olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y así llegar a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Tu acción puede tocar vidas. No esperes ni un segundo más.